Buen día, bonito día, sea la hora que sea la que estés viendo esto. Disfruta tu vida. I went for a run in Sandals carrying a 15-kilo backpack because I wanted to... ¿Verdad que soy capaz? Carrying everything I would need to survive in the Sierra Nevada mountains in Spain. Escucho agua a lo lejos. Por Dios, por favor, detente. And even though it's been really tough, it's also been an unforgettable experience. And there comes a moment when... Tienes que decirle a tu mente que por favor se calle de verdad. Las moscas me tienen... Listo. Sin rastro alguno. Vamos. ¿Están listos para una aventura? Yo estoy lista. Bueno, al parecer me quedan 8 kilómetros de subida. Me emociona empezar a correr, pero ahora estoy calentando todavía. Esto no lo estoy haciendo en plan récord, competencia, nada por el estilo. Más bien es disfrutar del camino, acampar, explorar. Ay, güey. Y... ¿verdad que soy capaz? Ay, a ver qué tal. Está hermoso. Es que ni ganas de poner música ni nada, de verdad. Ok, tengo dos opciones. Por allá, rumbo a Catifa, o Lanjarón, para allá. Rumbo a Lanjarón son 12 kilómetros. A ver qué dice acá. Prohibido coger pollos. Prohibido coger pollos. Se multará. Wow. Vean esto. Ok. El camino de 12 kilómetros es por allá. Ahí hay un coche que creo que es el coche que vi antes. Y el de 18 es por acá. A ver. Es más seguro que llegaré a las 5:30 por acá. Pero es que por acá se ve súper bonito. ¿Escuchan eso? La verdad es que sé que no son decisiones de vida o muerte, que son decisiones... sí son importantes, pero no deberían quizás ser tan complicadas. Pero la verdad es que cuando siento esto, el hecho de para y piénsalo un poco, de verdad, hago una pequeña oración y digo, Dios mío, por favor, muéstrame el camino. No sé para dónde tirarle. Y dije, ¿izquierda o derecha? Inmediatamente, es que no es broma, inmediatamente empecé a sentir una mosca en mi pierna izquierda. Y después escuché el sonido de este pajarito por la izquierda. Confío en estas cosas, de verdad. He visto que podemos confiar en un ser superior. Llámale Dios, llámale Alá, llámale universo, llámale como quieras. De verdad es que creo que hay algo muchísimo más grande y poderoso que nosotros. O sea, ¿cómo no lo va a ver? Vean esto. Vean esta maravilla. Y a lo largo de mi vida me han pasado de verdad cosas tan maravillosas y tan sobrenaturales que para mí no es una opción no creer. Ya les contaré cómo va este caminito, que estoy segura de que muy bien, porque pedí señal y se me mandó la señal. Estas señales ocurren inmediatamente cuando confiamos en que de verdad va a ser respondida. Así que, bueno,
disfruten de la vista de esa hormiga llevando un piñoncito. Ok, creo que es tiempo de empezar a correr. Eso. Voy a dormir hoy, de verdad, amigos. Voy a dormir como una diosa. Como una diosa. $1,372 metros. Ya me cumplo una hora, así que voy a pararme a descansar un poco. Hoy probaremos primero y unos frutos secos. Sí, sí, sí. Para la basura. Es hora de cambiarle la batería. Es la primera vez que voy a probar. No, no es cierto. No es cierto. Es la segunda vez que voy a probar un gel. La primera vez que lo probé no me gustó absolutamente nada. Me pareció una cosa horrorosa. A ver, ¿qué tal? ¡Qué rico! Está súper bueno. Sabe a algún licor dulce. Está rico. Vean nomás qué vista. Escucho agua a lo lejos. La escucho. Me estoy saboreando estar dentro de mi casa de campaña y dormir mucho, mucho. Las moscas me tienen hasta la chingada. Quítate. Esa mosca que se me paró en la pierna me dijo: Kayla, ya con mis compas te están esperando. Corro un poco y luego inmediatamente llego a más subida. Y luego otra vez corro un poco y otra vez más subida. Ya casi toco el cielo. ¿Se acuerdan? Estaba ya un mero abajo. Ya estoy al cale de la montaña. A huevo. Es que, Dios, eres tan bueno. Faltan 10 minutos para que suene la alarma para ponerme a buscar un lugar para acampar. Wow, excelente. Excelente. Ok, ahora es hora de comenzar a buscar un lugar para acampar. No pudo ser el momento más perfecto para una fuente de agua. De verdad. Ok. No. Hola, bicho. Hola, qué bonito. Wow, qué alas. Ok, ya se pasó mi media hora de tolerancia.
Ya van a ser las 6, si no es que ya lo son. Y no encontré un lugar para acampar. Ya me estoy imaginando, estoy visualizando. Si llueve, ojalá que sea mientras estoy en la casa de campaña, pero de preferencia que no llueva. Por favor, universo, si tiene que llover, que llueva cuando esté en la casa de campaña. Gracias. Creo que esto se llama las 3 encinas por estos encinos. Supongo, la verdad, me lo estoy inventando. Creo que he encontrado el mejor lugar para acampar. Bueno, no sé en realidad. Podría arriesgarme y acampar aquí. No sé, no me gusta la idea. Parece que por aquí podría haber algo. Puedo quitar la mochila. Creo que no puede estar más perfecto en realidad. Más escondido no se puede ver. Ok. Por Dios, por favor, detente. Creo que tengo que soltarla. Tengo que soltarla. Ay. Ay. Todo por encontrar un buen lugar para acampar, en verdad. Y con vista. También. Obvio. Está pegando el vientecito un poco ahí. A ver. Quizás sea mejor idea hacerlo allá. Es que aquí está súper bonita la vista, pero sí está el viento fresco. Acá sí está más resguardadillo. No, está muy grande. Y esa piedra va a estar cabrón. Me estoy arrepintiendo porque es que sí está fresco allá, pero es que la vista está espectacular. Y creo que prefiero la vista. Igual traigo todo para estar súper calientita. Todo. Hogar, dulce hogar. Voy a cenar. Que ya tengo hambre. Y en el menú de hoy hay tallarines al pesto.
Están buenos los tallarines estos, pero están un poco salados. Estoy muy agradecida de poder estar aquí, de verdad. Es increíble el silencio con el que te encuentras aquí. Llega un momento en el que tienes que decirle a tu mente que por favor se calle de verdad. O sea, son solamente tu mente y tú discutiendo. En plan, güey, por favor, déjame en paz un rato. Y debo admitir que me he sentido muy bien. O sea, no he sentido que le estoy dando muchas vueltas a alguna cosa en específico. De hecho, he estado como muy presente y he estado disfrutando un montón. Y pensando en esto, ¿no? En este momento. En qué voy a comer. Quiero una buena vista. Quiero ver el atardecer. Estar tranquila. Pero sí llega un momento en el que estás pensando en algo y dices, güey, ya cállate. Ya basta. Pero bueno, estoy muy emocionada de acurrucarme en mi sleeping bag. De dormir unas 10 horas. Uf. Qué rico. Me preguntó mi amigo Alexandro que cómo me iba a bañar. Y la respuesta es toallitas húmedas. Gajes del oficio. Son las 9:06 de la noche. Me voy a ir a dormir en 2 minutos, literal. Estoy súper bien escondida, o sea, súper bien escondida. Y nadie me vio entrar aquí, así que me siento súper tranquila, voy a dormir súper a gusto. Me iba a poner a escribir un poco, pero es que ni para eso tengo fuerzas de ver. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Buenas noches, buen día, bonito día, sea la hora que sea la que estés viendo esto. Bonita vida, disfruta tu vida, haz lo que te gusta, disfruta el silencio y de la paz que el silencio trae, la soledad, la oscuridad. Hay magia en todo esto, en verdad. Te mando muchos besos y abrazos y mucho amor.